Radica en que, aunque el gobierno sí ha hecho programas, no se beneficia a toda la población porque no todos cuentan con ese seguro, como lo que es el Infonavit, que es este programa. Los que sí lo tienen y cuentan con estas casas no son de la mejor calidad porque diseñan un molde de casa y lo implementan en las diferentes ciudades con las mismas características. Infonavit ya no construye, Infonavit da créditos, la vivienda, los programas de vivienda se los están dejando a la iniciativa privada. Las viviendas que se construyen actualmente por las empresas que se dedican al ramo de la vivienda las hacen en serie y nunca toman en cuenta el usuario. Es un problema, siento que es de que hay una escasez de vivienda, no sé si sea escasez, sino que existen muchas dificultades para que ciertas personas puedan tener su propia casa. Yo creo que el problema no es ni lo económico, ni lo social, sino el espacio, lo espacial. Yo creo que como diseñadores nos equivocamos cuando decidimos que entre más chiquitos los espacios para que costaran menos, iba a ser más apropiado para la gente tener vivienda. En cuanto a el gobierno, ¿no? Porque pues la mayoría de la población es de bajos recursos. Entonces, lo que yo creo es que todos se enfocan más que nada a la vivienda de personas, pero que tienen dinero, ¿no? Porque el problema de la vivienda es solamente para la clase trabajadora, la clase con un nivel económico alto, ellos no tienen problema de vivienda. El diseño no es libre, no es de acuerdo al usuario, de acuerdo a la familia, de acuerdo a las características de esas gentes, sino es en función de un nivel económico que tienen. La gente construye con lo que tiene, con el poco dinero que tiene. Hace lo que le alcanza a hacer. Cuando se le acaba el dinero, se acaba la construcción. Y debido a esto, la arquitectura no se adapta a las condiciones necesarias de la persona. Más bien, la persona se adapta a lo que alcanzó a construir con el dinero que tenía. El principal problema es que los arquitectos no somos lo suficientemente sensibles como para darnos cuenta de que la vida no se vive en espacios mínimos, se desarrolla en espacios habitables. No se trata de la cantidad que me entregan, sino de la calidad. ¿De qué sirve hacer un montón de cajas de zapatos si ni siquiera la gente está a gusto en esas cajas de zapatos? Al final las terminan destruyendo y empiezan a construir con sus propios recursos otras. Son casas donde hay 3, 4 habitaciones, donde las habitaciones son de 280 por 3, donde casi tienen que meter primero la cama y luego levantar los muros. En el caso en un medio rural podemos ver la analogía de lo que es un chiquero de un puerco. El chiquero de un puerco mide aproximadamente 3 por 3, entonces, ¿cuáles son las condiciones de vida que tiene el ser humano en esos lugares? Es muy difícil hacer un proyecto para tantas familias que son tan diferentes. Y hemos olvidado los materiales naturales que nos dan protección térmica, protección acústica, ambiente bueno para el desarrollo de nosotros. Están haciendo muchas viviendas a las afueras de las ciudades sin servicios y se crea un tráfico impresionante de gente que recurre a las ciudades y que se vuelve ahí casas tipo para gente de bajos recursos, por ejemplo, que necesitan un techo, que están precios muy elevados, materiales muy malos y que a final de cuentas en 5 o 6 años la casa se termina desbaratando y dejas a las personas sin un patrimonio. Tenemos una idea como de mi jardinzote, mi cuarto, mi baño propio, mi esto. Entonces todo eso nos creamos necesidades que realmente no tenemos. Yo creo que el primer problema que tenemos es que las viviendas están diseñadas para venderse y el uso de suelo es el segundo punto importante. Hay un reglamento para el caso de León que dice que tiene 8 metros de frente por 15 de fondo y estamos hablando de 120 metros cuadrados, pero habla que es un lote dúplex. Si tomamos por un lado la ley
que establece el lote mínimo de 6 frente por 105 metros cuadrados, y tomamos como otro ejemplo lo de León, lo que nos damos cuenta es que en ningún momento la ley toma en consideración a la persona. Los mexicanos, bueno, pues tenemos familias numerosas y todos ellos de alguna manera se meten ahí, provoca un hacinamiento y de alguna manera psicológicamente se afectan también. Dignificar el espacio habitable, no pensando en espacios mínimos, sino en espacios dignos para el desarrollo de las actividades básicas de quienes van a habitar ahí. Sería la construcción colectiva de casas, o sea, que se formen como escuadrones y solamente pagando como lo necesario para construir, y que la mano de obra y la construcción sea por parte de esa cuadrilla, pues. Creen que cualquiera puede construir, y no es cierto, o diseñar una vivienda. Es un objeto creado a la medida de una familia, de un usuario. No crear un objeto a ver a quién le sirve. La educación. Ahí está la solución de los problemas, no solo de México, sino de la humanidad. Nos falta leer un poco, tener más cultura general, ver tal vez más hacia el horizonte internacional, ver cómo se diseña en Estados Unidos, en Europa. Pudieran utilizar materiales naturales, que no sé por qué no confían en ellos si hace muchos años vivíamos construyendo con materiales naturales. No, o sea, hay muchas viviendas que son como de adobe, de madera y de otros materiales nuevos que han salido, que son ecosustentables. Mientras haya buenos arquitectos, las soluciones van a sobrar, pero mientras la política esté entre la solución y el problema, yo creo que no va a avanzar mucho la cosa. Diferenciar la clase media y las diferentes clases, porque en sí yo veo el problema que muchas veces nos enseñan a proyectar para personas millonarias. Mientras eso siga así, el tema de la vivienda no va a estar solucionado desde la perspectiva de su habitabilidad por el ser humano. Será siempre un tema de la economía en general y en el rubro particular de los fraccionamientos. Hace algunos días estaba soñando así que inventaba una máquina que explotaba en el centro de la ciudad y reconfiguraba desde cero algunas de las ciudades de México, porque la verdad es que ya ahorita el crecimiento se está dando de una manera capitalista, o sea, ya es demasiado agresivo el crecimiento, ya no se tiene control. No necesitamos estar todos como encerrados cada quien en su vivienda, sino espacios seguros sobre todo, donde todos podamos estar y hacer nuestros trabajos, divertirnos, o sea, no más. No somos máquinas, somos humanos, que los cuales tienen que tener condiciones que satisfagan las necesidades. Por ejemplo, es en las casas de interés social. ¿Dónde queda el espacio de intimidad hacia los padres? ¿Dónde queda el espacio de intimidad hacia los jóvenes? ¿Dónde queda? Tenemos que seguir luchando en las aulas para hacer conciencia de cómo podemos ir mejorando la vivienda a la gente que menos tiene. Y eso debemos de trabajar en las universidades. Como maestra de arquitectura, sería hacer varios ejercicios con los alumnos que tienen nuevas ideas, tienen ideas diferentes. Además, se puede trabajar en conjunto de los estudiantes de primer semestre, segundo, tercero, hasta décimo, que son los que ya saben calcular, presupuestar, trabajar en conjunto, hacer una propuesta con un bajo costo y que beneficie, y si no beneficia, pues no tendría caso que estuviéramos estudiando arquitectura. O sea, diría que la arquitectura es banal cuando no se hace algo por los demás.